por ese mismo poder. El ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, malviviendo, sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos a analizar. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a Prometeo Desencadenado, el programa que te acerca al fuego de los dioses. Estamos acá haciendo un programa muy especial, en donde tenemos una invitada que es muy especial, que ya vamos a presentarla. Y como ya saben, nos pueden ver en el canal de Cristian Ceballos, en YouTube, nos pueden ver tanto en audio como en video, y si quieren escuchar los audios, también nos pueden escuchar en Radio Nave 3, en www.nave3.com.ar, en donde ahí también estamos pasando los programas, en esta radio online, todos los lunes a las 17 horas de Argentina, y 17 horas de Argentina, 15 horas de México y 17 más a las 20 horas de España. Así que bueno, yo soy Pablo Cifuentes y le doy la bienvenida a Pablo Lema. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, Pablo, bienvenido, gracias. Contentísimo, muy entusiasmado por este programa especial con esta gran invitada. Así que bueno, muy entusiasmado y con ganas de comenzar ya. Muchas gracias. Bueno, también estamos al lado, muy cerca, como dice Cristian, muy cerca de Pablo, está Carolina Capmany. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Y bueno, como siempre digo, muy contenta por hacer esta apuesta. Y hoy en especial también muy contenta, pues muy nutritivo lo que vamos a compartir con todos ustedes. Algo distinto y bueno, y ojalá nos acompañen, así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Carolina, y ahora presentando a nuestra invitada especial de hoy, estamos con Silvia Pla, la creadora del método Katsana-Zen. ¿Cómo está, Silvia? ¿Qué tal? Buenas tardes para mí y creo que buenos días o buena mañana, ¿no? Para todos ustedes. Mediodías, bueno. ¿Qué tal? Gracias por invitarme, la verdad que me siento muy feliz, es así esta super conferencia con los tres, ¿eh? Así que bueno, muy contenta. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Bueno, haciendo una breve presentación de vos para que, bueno, quienes nos están viendo y escuchando te conozcan. Igual después vos hablarás y te presentarás mejor. ¿Quién mejor que uno, no? Para hablar de uno en lo posible. Silvia, bueno, naciste en Argentina y hace unos años que ya estás radicada en España. Y ella, para quienes no la conocen, tuvo sus primeros años estudiando como fisioterapeuta, o sea, tuviste ya una inclinación hacia lo que es el cuerpo humano, cómo funciona, de qué se trata. Empezaste por la, digamos, educación tradicional, orientándote hacia lo que es todo el cuerpo físico. Y luego hiciste 2 años y luego pasaste a estudiar lo técnico, ¿no? Hematología, el estudio de la sangre, hemoterapia. ¿Y qué pasó ahí? O sea, llegaste a conocer lo físico del ser humano y ¿qué ocurrió ahí? Es como que te hiciste como un planteo, ¿no? A ver, te dejo que esa pregunta sí. que... Me acaba de tirar el balón. Sí, muy bien. Tomarlo. Buenísimo. No, sí, es así. Yo empecé porque sentía que quería conocer el tema de la salud, ¿no? Claro. Del cuerpo físico. La verdad es que mi curiosidad era esto que tengo en el cuerpo. ¿Qué es? ¿Cómo está compuesto? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo se forma, no? Entonces yo sabía, me gustaba la medicina, pero cuando me visualizaba y decía, es que médica, es que me muero del aburrimiento. No. ¿Tanto tiempo ahí? No. Entonces, fisioterapia y kinesiología hice 2 años y estudié más que nada la anatomía y llegó un punto en donde obviamente creo que recogí la información que buscaba y lo dejé.
aparte yo me daba cuenta que había interferencias familiares a hacer mi camino de vida, ¿no? Y ahí es donde entro ya más en mi búsqueda más profunda. Por algún motivo familiar tuve que dejar también la carrera. Cuando pude, retomé. En ese momento vivía en Córdoba, había hecho los 2 primeros años en la Universidad Nacional de Córdoba, me fui a vivir a Buenos Aires y ahí empecé con hemoterapia y inmunohematología y sí que terminé la carrera. Claro, vivía sola, dije no me van a interrumpir más, voy a continuar, pero empecé a trabajar en el hospital y realmente era de 8 a 2 de la tarde y volvía agotadísima, pero parecía que me estaba muriendo, ¿no? Del cansancio que sentía. Necesitaba toda la tarde para recuperarme. Digo, esto yo no puedo tener un trabajo de mediodía y estar así. No comprendía qué era. Entonces sí que seguí buscando en mí cómo sentirme cada vez energéticamente más fuerte, ¿no? ¿Qué era lo que me estaba a mí debilitando? Entonces sí que empecé con el tratamiento, medicinas alternativas y las convencionales para yo recuperarme cada vez más. Entonces sí que me di cuenta que en donde estás, en un hospital, por ejemplo, la vibración es tan baja no solamente por la energía de pensamiento de la gente que está ahí. Todo el mundo sabe y cree que está enfermo, primero y principal. Entonces tu vibración es baja. El tiempo que tardas en curarte, enorme. Y lo que se expande alrededor, claro, era una negatividad. Y lo que yo no sabía era mi captación energética de eso. Entonces, cuando yo empiezo con mi propio camino personal y me doy cuenta que al alejarme más de mi entorno familiar me empiezo a sentir más recuperada, pero trabajando en los hospitales me sentía más debilitada, quería decir que las energías de afuera te influyen internamente, ¿no? Y te debilitan, cosa que no sabía. Percepción o más desarrollada, menos desarrollada, y lo puedes captar más o menos, depende. Entonces, bueno, ese fue un poco mi camino y mi descubrimiento, ¿no? En cuanto a la búsqueda de lo que me preguntabas. No sé si, porque si no me empecé a desplayar, después no paro más de hablar. Si me quieres preguntar algo en medio. Y digamos, de ese primer cuestionamiento, ¿qué fue lo primero así que apareció en tu vida, que fue alternativo, diferente, y que te llamó la atención y dijiste, a ver, ¿y esto por qué? O sea, alguna experiencia, alguna cuestión particular que te haya hecho mirar otra cuestión que antes no estaba en tu universo. Sí, porque yo, por ejemplo, automáticamente lo del hospital lo dejé. No me sentía bien, para nada. Empecé ya te digo, a trabajarme a mí y a hacer otro tipo de trabajos, hasta que decido, resumiendo, ¿no? Porque hay más idas y vueltas, Buenos Aires, Córdoba, decido irme a vivir a España, y ahí empiezo a conocer lo que es las terapias energéticas, como el Reiki, y luego ya más las terapias sistémicas, como la constelación familiar. Sí que había hecho teatro, y entonces cuando veo una constelación familiar, dije, wow, qué fuerte, porque yo en el teatro yo realmente vivía. Yo sentía que no actuaba, sino que vivía la emoción. Y entonces me di cuenta que en la constelación familiar también podés vivir la emoción exacta, no que la estás actuando. Entonces no entendía cómo es esto y digo, ¿cómo puede ser que si yo me coloco en una parte de una habitación pueda sentir y hablar como lo hacía mi abuelo? ¿Esto cómo es posible? Y eso sucede en una constelación. ¿Por qué acá no y ahí sí? ¿Por qué cuando yo tomo conciencia neutra o de repente digo, me voy a colocar en el lugar de tal, automáticamente me baja la información? Entonces me doy cuenta que estamos realmente conectados por una red de hilos energéticos y están constantemente con nosotros, ¿vale? Constantemente con nosotros. Y lo más importante es darte cuenta de que estás constantemente con nosotros. ¿Silvia? Sí. Sí, ¿nos podría explicar un poquito más el tema de la constelación familiar? Que puede que algunos de nuestros oyentes no lo conozcan. Sí. Yo ahí descubro, en la primera constelación que hago, cómo el clan, el árbol, me tenía a mí colocada.
en la familia. No, pero mi pregunta era, ¿qué significa constelación familiar? Ah, vale, el título. Puede que haya personas que, claro, que ni siquiera Sí, conocen ese... el primero ese que comienza término. con todo esto es Bert Hellinger, ¿sí? Ujú. Y él habla de, le dice constelación, más que nada porque se ubica como la constelación del espacio, ¿no? De las estrellas, y forman una figura de alguna manera. Ah, mira. Es el orden que ocupa la familia entre sí en sus lazos familiares, entre ellos. Entonces, por más que no hayas conocido a tus ancestros, bisabuelos, tatarabuelos, que es lo más probable, estás conectado con ellos y formas, ¿sí?, un diagrama posicional entre unos y otros. Entonces, cuando tú planteas en un grupo, a uno los pones de padre, a otros de hijo y a otros de abuelos, ves claramente la posición que tienen. Y a lo mejor ves que los padres están en lugar de los hijos y los hijos están en lugar de los padres. Entonces es una familia que está totalmente en desarmonía, que está fuera de lugar, que no está en el orden natural de las cosas. Esto a nivel grupal se puede ver. ¿Sí? Entonces, lo que se tiene que hacer es a equilibrar todo este caos, como decimos acá, juntos y revueltos. Hay que estar juntos, pero no revueltos. Cada cual tiene que estar en su lugar, llevando su trabajo al que vino a hacer a la Tierra. El problema viene porque lo que hace que una familia, un clan se mantenga unido, el sentimiento que predomina es la culpa. Gracias a esto, de alguna manera, las familias han sobrevivido cuando éramos tribu. Pero hoy en día, esta energía de culpabilidad, este lazo, te tira de tal manera que no te permite avanzar. Entonces ves que tú, por culpa o por lealtad o por reparar el dolor de un familiar, te quedas anclado en una posición, en un espacio que no te corresponde y no te permite avanzar. Excelente. Silvia, o sea que esto en realidad, para los oyentes que por ahí no escucharon en algún momento todo lo que tiene que ver con las constelaciones familiares, significa que si uno no desoculta ese árbol, si no lo reconoce y si de alguna manera no da una respuesta ante eso, es posible que, como bien vos decías en otros videos que te han hecho, que entonces uno no puede conectarse con ese camino propio, digamos. Esto Claro, de que, porque estás repitiendo en círculo sí, y repitiendo y repitiendo. Entonces dice, a mí me pasa que en una consulta me dice, no, pero esto lo tenía mi madre y mi abuela, entonces lo ves como normal. El espíritu de arriba que te está diciendo, a ver, salite de aquí porque no estás avanzando. Entonces, querés cambiar y no podés. Querés cambiar y no podés. esto es Perfecto, lo... y ahí, Adelante, sí, Pablo. ahí le iba a preguntar en tu caso particular, cómo esto que relatas de las constelaciones familiares se te jugó y cómo saliste de esa repetición que entiendo que fue lo que te permitió llegar a descubrir, redescubrir tu método Katsanazen. Bueno, esto es más largo. Porque es como... a ver, estamos hablando de muchos años, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa particularmente, que siempre lo cuento, es que esto que yo hice en constelación familiar grupal, ¿sí? Me doy cuenta en un momento determinado que yo empiezo a hacerlo de forma individual, con la gente en la consulta, y sin necesidad de otras personas, ni de muñequitos, ni de como había terapias, sino que en mi caso particular es como si yo pudiera conectar directamente con ese ancestro. No es mediunidad ni nada. Simplemente yo sentía que me venía la imagen, ¿no? Como que había una abuela que estaba con tristeza y que esa persona, si no entendía o reparaba o hablaba o le reconocía o le pedía perdón a esta abuela, simplemente por dejar de repetir su situación o su experiencia, pues esta persona no se puede diferenciar del resto. Era como un paso que hay que hacer. Y en este caso
cuenta que lo que puedo hacer es interactuar con estas dos partes. Entonces, en una consulta lo que hago es ver de dónde puede venir el problema de la persona y ayudarla a que pueda sanar ese lazo con este ancestro y obtener de alguna manera un permiso, una sanación, una liberación de esto y hacerlo, ¿no? Siempre y cuando la persona quiera, que esto es muy importante, la persona que viene a la consulta. Claro. Porque las resistencias están porque uno sabe que si sale de la zona de confort las cosas van a cambiar. Y no es una forma terapéutica de es el sujeto el que tiene el problema, como alguna que otra vez algún psicólogo dice, sí, esto es muy simple de decir, no es así. Es que realmente de su forma inconsciente maneja de tal manera, mira, a mí me ha pasado de tener la consulta y que se le caiga el internet directamente, que se quede sin conexión. Ya suena conocido, ¿no? Pues las resistencias están. Sí. Exactamente. Pero nosotros hemos podido tener la charla, ¿vale? Hay veces que ni siquiera lo he tenido que posponer. Es que esa es la resistencia, justamente. Pero es increíble la energía que movemos. Sí. Sí. Somos lo haces con tu energía mental. Claro. Entonces es imposible entrar a una persona que su energía mental ha puesto una pared de acero. Y si hay un contrato muy fuerte con el ancestro, es imposible, porque tenés un montón en contras. Claro. Están atrás. Tenés a la banda. La banda total. Esto, hay que pedir permiso. Esto sería un poquito también una gran explicación, obviamente con ejemplos reales de por qué cuando uno desea algo y se dirige hacia eso, se encuentra con un montón de cuestiones que vos decís, ¿por qué a mí? O sea, sí. Y en realidad la explicación sería de que, claro, cuando uno se dirige desde el deseo y quiere lograr un objetivo que casualmente, como vos compartías, está fuera de esa zona de confort, ahí es cuando la banda que está atrás te dice, pará, ¿a dónde estás yendo? Y ahí se detona todo. Claro. Estás traicionando al clan. Claro. Estás traicionando al clan, eso por un lado, y por otro lado está la culpabilidad interna por el incumplimiento al deber. Tal cual. Como un pacto, ¿no? En realidad es pacto, son pactos, promesas, juramentos y contratos que se hace con todos los ancestros, desde antes de nacer. No por nada elegís esa familia la elegiste por algo. Yo cada vez que digo, Dios mío, ¿cómo? A ver, Silvita, ¿qué estabas pensando, hija mía? ¿Qué estaba pensando? Yo también, mi claro, yo en ese momento digo, ¿qué estaba tomando para bueno, pero bueno. Exacto. Es que hay un antes y después, porque la gente va por la vida muy fresca, con toda la estructura de pensamiento que teníamos con los médicos y los psicólogos hasta hoy, era genial. Sí. Yo en un momento llegué a pensar, dije, vamos a inventar una página por internet que se va a llamar El Culpable. Te lo juro que esto lo pensaba, vivía en Buenos Aires. Y encima se va a poder contar, porque vamos a poder contratar a una persona que venga a casa, que cumpla un par de horas y le vamos a hacer culpable de todo. Culpable del problema con mi marido, del problema con el dinero, no sé qué. No. Él es el culpable, entonces le pagas y te sientes satisfactoriamente realizado. Ahora, con esta teoría nueva que tenemos de que nosotros somos los creadores de nuestra realidad, la cosa cambia. Sí. Enormemente. Claro. Enormemente. Entonces, esa estructura no me funciona ya de pensamiento. Es muy difícil para mi interior de repente empezar a ser no culpable, sino responsable. Claro. Y cuando soy responsable, ¿qué camino tomo? ¿Cómo hago para girar toda esta historia? ¿Y cómo hago? Porque constantemente interfieren pensamientos, creencias y patrones de conducta tan arraigados, que son reales para mí, o sea, para nuestro inconsciente tan real, que yo no lo puedo distinguir tan fácilmente. Entonces, un día co-creas, al otro día te cargaste todo. Un día co-creas a tu favor y al otro. Entonces la persona va y viene. Claro. Silvia, y entonces, tomando este método que has creado, que es Katsana Zen, y hablando de lo que estábamos hablando, de la constelación y todo este pacto, ¿cómo iría en el esquema o en ese proceso de este método que vos has creado
cómo iría, en qué etapa de ese proceso, ¿no? O sea, Como- ¿en qué sí, consiste? cómo se enlazan también. Claro, ¿en qué consiste tu método y esto que estábamos hablando que es interesantísimo? ¿En qué parte de ese proceso correspondería? Así los oyentes y quienes nos ven conocen. El tema es que a la medida que yo fui progresando, digamos, en limpieza, todos mis patrones, creencias, ahí fui descubriendo más a qué había venido, Claro. que no tenía ni idea. O sea, todavía yo creía que era la Susanita de Mafalda total. Y me encontré con otra cosa que dije, Dios mío, ¿cómo me monto esto? ¿Qué hago con esto? ¿No? Que es como te decía, con la vergüenza que me da a mí y cómo lo cuento de alguna manera. Entonces empiezo a limpiar y empiezo a bajar una información. Y sí que me aparece todo lo de la geometría sagrada que tampoco tenía ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Yo me doy cuenta que todos podemos mover energéticamente el tema de la geometría sagrada, sanar, autosanarnos y también poder cerrar este tipo de lazos con los ancestros. Solo que hay que llegar a un punto de limpieza donde te permitas estar más conectado con la intuición y tengas menos interferencia mental, estructural y cultural de lo aprendido. Entonces, lo que yo hago en los cursos es juntar toda la experiencia que tuve a nivel físico, académico y de estructura de pensamiento 3D actual, digamos, por decirlo, estructurándolo o uniéndolo o integrándolo con lo que me baja de información. Entonces, primordialmente lo que hacemos es que me patalean mucho en todos los cursos, sobre todo los que son muy mentales, la gente. ¿Cómo no tengo una estructura? Que cómo no les explico, que cómo no sé números, que no sé qué. Y en el curso se habla muy poco, se siente un montón y se trabaja todo el tiempo con el hemisferio derecho, conectando al 100% con la intuición. Y al final del curso, la persona se detecta solo. Todos tienen sus bloqueos, sus patrones, y le empieza a bajar la información y dice, esto me viene por esto. Y es verdad que lo otro lo tenía de mi abuela. Y junto con la geometría vamos a terminar de desbloquear eso. Porque la forma y la figura que utilizamos a nivel geométrico genera una vibración. Y todos los patrones, las creencias, los pensamientos, los miedos, tienen una vibración. Tienen una estructura, así como me ve físicamente. Incluso la música, incluso todo lo abstracto que podamos tener, tiene una figura geométrica que lo manifiesta y lo contiene. Cuando yo utilizo una geometría determinada y modifico la forma que tiene esto, lo paso a una forma pura o de una vibración más alta, lo disuelvo. Impresionante. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Y entonces eso lo podemos hacer, porque en vez de seguir estructurando mentalmente, obviamente que tiene que estar unida la energía del amor, ¿no? Pero que eso lo conseguimos cuando limpiamos con el tema con el árbol. Entonces el primer día sí que hacemos una sanación, una pedida de permiso de liberar a este ser, hacerlo independiente, reconociendo lo que me han dado, gracias a todas las parejas que hubo, yo he podido nacer, ¿sí? En el árbol. Y a partir de ahí hacerme más dueña de mi poder energético, de mi poder personal. Y a partir de ahí poder distinguir entre lo que es mi intuición y lo que es mi condicionamiento mental o mis creencias. Y trabajar sobre mí mismo para poder desbloquear todo el barullo mental que pueda tener y que me impide hacer mi verdadero camino de vida. Excelente, Silvia. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, una pequeña pausa en el programa. Y ya regresamos y continuando la interesante conversación con Silvia Pla aquí en Prometeo Desencadenado. Vale, gracias. Mucha atención a toda persona que desea avanzar en su proceso de transformación espiritual. Intégrate a las actividades iniciáticas en Escuela Ética, Escuela de Talentos Iniciáticos y Capacidades Aplicadas. Despierta tu conciencia, recorre tu camino interior, devela tus respuestas automáticas y aprende a trascender a la máquina en ti. Las actividades iniciáticas en Escuela Ética
son un espacio en donde aprender la teoría de lo que te sucede en situaciones cotidianas de tu vida, aplicando lógica, topología, psicoanálisis y todo saber que esté en función de que entiendas, comprendas y aprendas los códigos secretos de tu psiquis de una manera práctica. Los encuentros son vía internet con una frecuencia semanal y tienen una duración entre 1 hora y 1 hora y media. Para más información, envíe un correo electrónico a contacto@escuelaetica.org, escribiendo ética con K, o al correo contacto@tupropiocamino.org. Sumate, ya inició Grupo de Lectura, una actividad para vos que seguís apostando en profundizar tu camino de transformación personal. En Grupo de Lectura aprenderás a desocultar los mitos que rigen tu vida cotidiana. Los encuentros son vía internet con una frecuencia semanal de 1 hora. Para más información, envíanos un mail a contacto@escuelaetica.org. Seguramente, encarnación tras encarnación, planeaste encontrarte con este momento, con el cual contactarte con la enseñanza hermética y que la apliques en tu vida cotidiana. El camino del hermetismo es un camino para desocultarte, conocerte, darte cuenta que todo lo que es tu vida es lo que un otro ha puesto en vos desde que naciste. Hay muchas creencias limitantes impuestas por tus padres, tu familia, la sociedad, la religión, los mitos, etc. Es por esto que hemos creado este documental que te libera para que seas vos el creador de tu propio camino, el creador de tu propia realidad. Mi viaje interior, historias reales de magia cotidiana, es un documental con el cual aprender desde ejemplos prácticos a plasmar magia en tu vida, además de recorrer lugares de mucha sabiduría, por ejemplo, las zonas arqueológicas en Oaxaca, México, y la relación con el origen oculto del ser humano, tu origen oculto. Adquirí este video documental enviándonos un mail a conferencia@tupropiocamino.org. Muy bien, ya estamos de regreso para el segundo bloque de Prometeo Desencadenado, aquí con nuestra gran invitada Silvia Pla, creadora del método Katsana-Zen. Y bueno, ahora ya vamos a hablar un poco ya de cosas ya más en lo práctico, de cómo se va aplicando este método. Y vamos en este bloque, Carolina nos va a contar una experiencia que ya va dentro de la línea de lo paranormal. Así que invito a Carolina que nos cuente su experiencia y claro, ahí para que Silvia le haga su aporte y todos aquí aprendamos de esta experiencia. Bueno, adelante, Carolina. Bueno, paso a comentar, que quería compartir con Silvia y con todos ustedes. Estas experiencias que uno puede tener, sobre todo durante la noche, sabemos que no estamos solos, ¿no? Y que, bueno, hay distintos planos y hay de lo denso a lo sutil y ahí sabemos que, bueno, convivimos, ¿no? Con seres, entidades, etcétera. Particularmente a mí me sucede cada tanto algún tipo de experiencia en donde siento que estoy en contacto con algún tipo de entidad que me tocan, o sea, hay como algún tipo de relación, de vínculo, se generan situaciones. Entonces yo quería preguntarle a Silvia si qué conexión o qué, ya que estamos hablando de lo energético, porque si todo es energía, qué conexión puede tener con toda la temática de constelación, o bueno, si ella tiene alguna lectura desde su experiencia, ¿no? A ver, Silvia, ¿qué me podés decir? Ahí te referías más que nada a espíritus o entidades. Claro, que se los suele llamar así. Sí, lo vamos a separar de las constelaciones porque tú lo que estás haciendo en una constelación es conectando con la energía de este antepasado. Ajá. Sí, que son energías, para mí son vibraciones todas, y los espíritus también. Claro. Por ejemplo, si no estás en una constelación y estás en tu casa y tenés la percepción de una entidad, yo lo primero que suelo hacer es mandarle a limpiar la casa. Le digo, mira, ya que estás aquí, límpiame todo, ordename todo, no me dejes nada tirado. Porque muchos me dicen, es que siento ruidos en las puertas, siento que limpien, que ordenen.
No, esto es un poco de broma como para romper un poco el... Hay como una idea, para mí un poco, que viene de la misma estructura de pensamiento de la que hemos estado arraigados desde que se creó la religión y toda esta estructura de este 3D, ¿no? Para mí no es ningún efecto paranormal, como te decía hace un rato, sino que lo paranormal para mí es tener que ir al supermercado. Sí, esto realmente es así, anormal, total. Todo tiene que ver con esta estructura de pensamiento. Constantemente estamos en todas estas vibraciones y en todas estas dimensiones, solo que la estructura de pensamiento que tenemos no nos permite estar en contacto. Cuando entramos en sueño, hay personas que sí, medium, canalizadores, que pueden detectarlos, o los pueden percibir. Pero cuando entramos en sueño, entramos en un estado donde sí que estamos en esa vibración. Porque es como si nuestro pensamiento pasara a un estado dimensional de conciencia más ligera, realmente. Estamos mucho más ligeros. Entonces sí que lo puedes percibir. Claro, cuando llegas a un punto donde lo sientes, te puede despertar. Y sí que se siente en el cuerpo. Depende de la intensidad que tiene lo otro. Hay gente que los ve, hay gente que no los ve. Te voy a contar un caso que me pasó a mí, que fue muy gracioso, una consulta online con un chico que sí los veía. Y lo que yo suelo hacer es constelaciones hasta en ese nivel, ¿no? Porque hay gente que todavía están ahí en el medio y no se han ido porque todavía les falta terminar de cerrar cosas, y yo los puedo percibir y entender qué es lo que quieren. O sea, yo no es que escucho una palabra, sino que es como si te dijera ahora, Carolina necesita tomarse un té caliente por la garganta, ¿sabes? Una cosa así, una certeza. Entonces yo sentía en la constelación, en la consulta con este chico, de que su abuelo estaba ahí. Este chico veía a su abuelo desde los 13 años, su abuelo había muerto y lo veía en su habitación desde los 13 años, y este chico tenía 18 cuando me hizo la consulta. Entonces llevaba todo este tiempo viéndolo. De hecho, él sufría de muchas migrañas porque existía realmente un conflicto entre su padre y su abuelo. Y él era como, a nivel antena, el que captaba el conflicto del padre y el abuelo. Entonces el abuelo necesitaba entrar en sanación con su hijo, o sea, el padre de este chico, y el chico era el canal. Entonces estábamos en la consulta y fue muy, muy, muy sano y muy bonito poder sanar esto y hacer que este hombre se pueda ir, porque yo hice de interlocutor, digamos, aquí. Pero no es mediunidad ni nada, o sea, es lo que yo te decía, es esta energía, ¿no? Que se percibe. En un momento me dice este chico, yo estaba así como ahora hablando, que se veía la parte de atrás, y me dice, es que lo estoy viendo. Le dije, ¿en serio? No me lo digas porque me muero de miedo. Le digo, yo siento que me tocan, ¿no? O que lo puedo sentir cerca, pero que no los vea. Le digo, yo no los tengo que ver. Entonces, él lo veía, yo lo sentía. Entonces, te quiero decir que hay mucha gente que sí, simplemente que es tu estructura de pensamiento hasta dónde da la vibración de tu ojo para poder verlo, pero están. Entonces, lo que sí, yo a veces digo que el hemisferio izquierdo no te permite entrar en todas estas dimensiones. Y lo que nos está sucediendo hoy es esta apertura del hemisferio derecho. Entonces, cada vez hay más gente que puedo percibirlo. Cada vez hay más gente con esta sensibilidad. ¿Por qué? Porque tu cerebro está abriéndose a las distintas capas. Claro. Entonces, no es anormal ni paranormal. Eso viene de la época de la Inquisición, de la religión católica. Esto es lo natural. Nosotros convivimos con todos los estados de conciencia. Estamos en la tercera, cuarta y quinta dimensión constantemente, solo que hemos estructurado un cerebro, una máquina, a estar así solo en la tercera dimensión. Claro. Y nos estamos perdiendo las otras. Claro. Porque había un interés creado en que esto esté estructurado, por supuesto. Y todo lo que nos rodea está montado de tal manera que te mantiene ciego en esa tercera dimensión. Claro. De madera dura, ¿no? Que tú la puedes tocar según los sentidos. Claro. Pero cuando tú sobrepasas estos sentidos y entras en una percepción más amplia, estos sentidos se quedan cortos porque no lo ves con el olfato. Bueno, sí puedes sentir el tacto, ¿no? Pero es toda una percepción más amplia. Es como que aquí se abriese realmente un radar. Y entonces lo más sutil lo empiezo a percibir. Y todo ayuda.
la apertura de conciencia, la vibración que está entrando ahora, el cambio de la alimentación, totalmente. ¿Ah, sí? Cuanto menos carnes coma, mejor, porque estás incorporando menos, no por vegetariana, pensamiento, ultranza, sino que estás incorporando energía densa de muerte, cadáver. Ujú. Entonces te baja la vibración. Cuanto más ligero de vibración vayas, más vas a poder percibir. Más Ah, conectado con tu ser superior vas a estar. Menos interferencia vas a tener. Porque no hay tanta densidad. Tus átomos, tu cuerpo va a ir más ligero. La medicina, la psicología y toda la estructura de la educación que tenemos están creadas con un hemisferio izquierdo. Entonces no les cuesta mucho poder entender esto. claro. Silvia, mira, ¿Vale? justo me diste el pie para preguntarte. Vos estuviste en abril de este año en el simposio. ¿Cómo fue ingresar a esa boca del lobo, ¿no? O sea, Es que eso, me acuerdo que ese día yo también tuve la entrevista con Cristian. Sí, fue. Yo tenía miedo, dije, pues en la otra vida me quemaron, así que en esta no me van a quemar. Pero tengo la venganza y no tengo que hablar realmente como es, ¿no? Y entonces sí que en la conferencia había 500 personas por lo menos. Hablar desde un lugar que es real, como te lo estoy diciendo ahora. Simplemente que el médico lo que no sabe es que tiene un bloqueo multidimensional en el cerebro. Y es por eso yo descubrí por qué no hice después la carrera de medicina, porque en realidad si hubiese tenido los 5 o los 10 años de estudio, hubiera bloqueado más la estructura de mi pensamiento. No es fácil salirse de ese cerebro concreto con cemento. Cuanto más te metes en una estructura de pensamiento, más difícil va a ser poder ver lo otro. Si yo no me descomponía, entonces fui comprendiendo tantas cosas que si yo no me descomponía en el hospital, hubiese seguido trabajando. Entonces es muy importante, y esto también lo dije en el simposio, de que la gente comience a darle importancia al síntoma en el cuerpo. Si tu cuerpo se descompone en un lugar, no vayas más. No, me tomo una pastillita para aguantar, me tomo una pastillita para seguir durmiendo por las noches, cuando en realidad lo que quiero es separarme del marido que tengo. O sea, hay un ser superior y tu cuerpo, que es el ser inferior, que te está diciendo, acá no. Entonces todo esto falta en la medicina, porque no se contempla la parte espiritual. Entonces en el simposio lo que decía era esto, ¿no? Que tenemos un 50% que es físico y un 50% que es energético. Si no contemplamos esta parte energética que es natural en nosotros, nos perdemos de un 50% de nosotros mismos. Hay una parte que estoy negando. Incluso el médico, si empieza a conectar con su intuición, que eso es lo que tienen que aprender a hacer, perdiendo un poco la estructura mental de pensamiento académico, van a sanar mejor a la persona. Porque, es como les decía, teniendo el conocimiento anatómico que tienen, pueden llegar a la célula, al núcleo de la célula y saber que la información errónea de una persona, de un ancestro, está metido ahí. Entonces, si tú sabes que si cambias la información del entorno, las células cambian, qué mejor que una persona que sepa qué tiene en el cuerpo físico. De hecho, en el curso, en el segundo nivel, vemos bastante de anatomía. La gente me termina diciendo, no sabía que tenía estas partes en el cuerpo. Sí. Y hay que saberlo. Porque, ¿en dónde vas? En esta nave. ¿Y cómo voy a poder manejarla y ser independiente si no sé lo que tengo? Así que no, al final estuvo muy bien, tenía mucho miedo, pero luego la verdad es que me felicitaron un par de médicos, pero por la naturaleza en decir lo que es verdad. Ellos también tienen que aprender a decir palabras simples, incitar a la persona a que busque en internet qué tiene, cómo es su cerebro, que se instruya, que aprenda y que se independice, que empezar a ver a la persona holísticamente. Entonces la sanación va a ser conjunta. En algunos casos aplicar algo de medicina, lo mínimo, el resto de trabajo personal. Así que la verdad que fue muy bonito porque hay muchos médicos que sí que están comprometidos, hay mucha gente que está abierta y hay muchos que todavía les cuesta, pero es entendible porque no ven otra cosa, solo ven la que conocen. Y sí. Entonces asusta mucho, ¿eh? Es que es un cambio de estructura.
muy fuerte. Lo que vos estás planteando en realidad es entonces que la persona, que esto también es cuando uno habla de vieja era, nueva era, ¿no? Que la persona sea protagonista de su vida. ¿Y qué implica ser protagonista? También conocerte. ¿Qué implica conocerte? Físicamente, emocionalmente, o sea, qué sos. Y en la vieja era, cuando hablamos nosotros también de el paradigma científico, que te dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, tómate esta pastillita, con esto se resuelve todos tus problemas. Reposá hace 3 días de cama y ya está. Es como que, y la persona siempre resignada y siempre en una postura pasiva, ¿no? De, Exacto. bueno, el médico, el doctor me dijo que me quedan 3 meses. Yo cuando escucho he escuchado cada cosa, me imagino, Silvia, vos también. Me Sí. quedan 3 meses de, no sé, he escuchado casos que le han dicho 3 meses de vida, y la persona... Es que cuando dicen eso, Ah. acaban de programar por 3 meses Exacto. el funcionamiento de todas las células de su cuerpo, solo por 3 meses. Y es normal, se va a morir a los 3 meses. Exacto. Porque lo que yo decía también en el simposio es que el pensamiento lo que va a hacer es que cambie la fisiología de mi cuerpo. Entonces yo le puedo dar la orden a mi estómago a que empiece a funcionar diferente y empiece a digerir, porque lo que no se digieren son las emociones en el estómago. Hay gente que engorda con una lechuga, come lechuga y engorda. Porque ¿qué emoción va adosada con esa lechuga? ¿Qué estás reteniendo con eso que estás comiendo? ¿A quién te estás comiendo? O estoy comiendo para protegerme de quién. Entonces empiezo a guardar agua para hacerme una pared bien gordita y proteger todo mi plexo solar, mi chakra poder, ¿de quiénes? Entonces cuando empezás a sacar todo esto, las células dejan de obedecer para ese lado y empiezan a obedecer para este lado. Con el cáncer y con todo es igual. Lo que yo decía también ahí, ¿de qué me sirve solamente trabajar esta parte física cuando en el cuerpo etérico, esta plantilla energética que es la que sostiene el físico, es por donde va toda la información? Incluso el cuerpo etérico es el que trae información primera de lo que se va a generar de células después. Entonces, un antiinflamatorio no va a actuar en el cuerpo etérico, no, va a actuar en el cuerpo físico, que va a hacer, por ejemplo, si tengo un corte o un golpe, va a hacer que no se desencadene toda esa reacción química de plaquetas, glóbulos y tal, para hacer la inflamación y tapar el coágulo o lo que sea. Sí, eso está bien. Pero si sigue el problema, quiere decir que la emoción que lo está generando aún persiste. Entonces, la causa principal de la raíz es lo que hay que sacar para que el cuerpo deje de reaccionar. El cuerpo es una máquina y va a reaccionar para un lado o para el otro. Digamos que... Entonces, en el caso de los accidentes, en el caso de los golpes, entonces es fantástico, mi cuerpo tiene que reaccionar, sacarme adelante, largar la adrenalina y tal. Pero si yo, por ejemplo, tengo una pauta de creencia, o una pauta de comportamiento o un miedo que empieza a generar cada día una adrenalina, me va a generar un pico de ansiedad y ataques de pánico, pero porque mi cuerpo desencadena la respuesta correcta. Claro. Lo que yo tengo que cambiar es la información que lo genera. Y para eso tengo que saber que mi cuerpo genera una respuesta fisiológica. No podemos ir tan burros de decir, dame algo para que se me quite esto. El tema es empezar a decir, ¿por qué me pasa esto? Y eso sí que también lo hacemos en el curso. Tomas un segundo, te pones en estado de silencio, de meditación y dices, ¿de dónde me viene esto? ¿Para qué me viene esto? ¿Qué tengo que aprender con esto? ¿Y por qué? Son esas, Claro. son esas preguntas. Adelante, Pablo, le ibas a preguntar. Sí, sí, ahí que, claro, complementando lo que dices, claro, ahí precisamente los problemas que se nos van generando en la vida cotidiana, en lo denso, tienen un origen en lo sutil. Entonces, yendo en lo Claro. sutil, uno puede dar una respuesta mucho más eficiente a lo que te está ocurriendo, a lo que te está pasando. Y también, por otro lado, es muy cierto el tema de que, claro, no se trata de decir ahora no solamente espiritual, sino que en esta nueva era hay que integrar tanto lo material como lo espiritual, hemisferio izquierdo como Claro. hemisferio derecho. Hay que tener las dos porque esos dos ámbitos, esos dos polos son importantes y son necesarios totalmente. Así que, bueno, ya que estabas ya mencionando el tema de los cursos que hacen en tus cursos y ya estamos casi ya en la hora, nos encantaría que nos comentaras tus próximos cursos, dónde vas a estar, dónde te podemos contactar. Bueno, sí, para los cursos van a ser en noviembre en Argentina, en Buenos Aires,
en principio. Va a ser el 7 y 8 de noviembre el nivel inicio y el 14 y 15 el nivel profundización y liberación. Son 3 niveles que los he hecho en 2, bueno, en realidad son 3 estadios que lo he hecho en 2 niveles. El de inicio es sumamente importante porque mucha gente me dice, ¿puedo hacer el segundo sin el primero? Lo primero y principal es que hay que tomar conciencia que esto no es un curso de fin de semana, pirim pim pim, porón pom pom. No, vamos a trabajar. Y la persona tiene que tener ese clic interior de querer hacer un cambio o querer dejar algo, porque el primer día sí que hacemos una sanación de árbol bastante profunda, de patrones, creencias, para poder decir, como decía, para poder dar ese salto cuántico de estoy acá, en esta estructura, y voy a pasar a esta. No es que voy a dejar esta y me voy a convertir en una entidad de luz y no me van a ver más. No. Voy a tomar la conciencia de que yo estoy en este cuerpo físico, que come, que sale, que también se va de fiesta y lo que sea, pero también estoy viviendo como un espíritu dentro de este cuerpo físico y tengo la capacidad de ver la realidad de otra manera, más abierta. Entonces, tienes que tener el deseo interior de querer esto, claro, de querer vivir, porque genera una responsabilidad. O sea, no sos más esa persona que va al médico o le dice al psicólogo o al abogado, esto me pasó porque el otro está mal y es malo. Cambias el estado de conciencia y cambias la percepción de las cosas y te das cuenta que lo que has generado lo has generado tú, sin culpa, pero con la capacidad de poder cambiarlo. Y para poder cambiarlo hay que tener conciencia interior, hay que ser responsable, una ética personal. Entonces, en el segundo nivel sí que entramos más a la parte de la anatomía. Vemos las estructuras, sistemas, los órganos. No es que vamos a leer todo el libro, pero sí que hay unas imágenes que empezamos a incorporar a nivel anatómico. Y en el tercer nivel ya más a mover lo que es la energía sexual. La energía que tenemos de la Kundalini, la energía que genera vida, entender para qué está, entender para qué la vamos a mover o la vamos a conectar con otras partes de nuestro cuerpo. Para salir un poco de la estructura de reproducción y supervivencia, que es en donde estamos, para pasar a conciencia. ¿Sabes? El triángulo. Entonces, la idea de este curso es por este lado, sí que es un curso bastante profundo. Y Buenísimo. Silvia, ¿a quién hay que contactar para tomar este curso acá en Argentina? Bueno, en la página web, sí, tienen mi correo electrónico, silviapla@katsanasen.com, o por el Facebook o por la página del Facebook, en la página del Facebook Katsanasen, y automáticamente de ahí ya hay una Sol, que es la que se encarga de coordinar todo en Argentina. Entonces automáticamente ella ya te contesta para darte información, para decirte todo, ¿no? El lugar y cómo es toda la dinámica del curso. El curso que es el libro en el primer nivel, y en el segundo nivel ya todo un DVD, que es el que traje aquí. Bueno, este es el librito, que es un libro de imágenes, que yo había pensado en hacerlo con más texto y tal, y no, la verdad es que es como te decía, para terminar de cerrar lo que dijo en un momento él, ¿no? El tema de lo físico y lo sutil. Cuando empiezas a estar en la parte más sutil, empiezas a captar más información tan sutil que se termina siendo más, se te termina manifestando y siendo más verdadera, ¿no? Pero porque aprendes a estar en esa sutileza, claro, a estar despierto a escuchar eso. Entonces me venía que tenía que ser todo imágenes, como hologramas, como imágenes sencillas para que el cerebro lo pueda entender rápido. Sí, utilizamos el izquierdo para activar el derecho, pero no nos comemos la cabeza con la filosofía y con las palabras. Y entonces en el segundo nivel ya es un DVD, porque era imposible hacerlo en libro con las imágenes. Entonces sí que están las imágenes y están todos los audios grabados por mí, uno por uno, de todas las imágenes de la indicación. Entonces haces el curso, como es bastante profundo, ya lo puedes seguir, de alguna manera tienes material de apoyo en casa, ¿no? Para seguir continuando e incorporando. La idea
que la persona entienda que cada uno de los milímetros de mi cuerpo, tanto físicos como energéticos, yo tengo poder sobre esto. Entonces yo no voy a poder ni mover ni cambiar si no conozco lo que hay. Lo que no se nombra no existe. Excelente. Excelente, Entonces, Silvia. si yo Bueno, sé lo que tengo en el cerebro, lo Sí. puedo... Claro. Sí. Así, bueno, ya es que ya estamos en tiempo, Silvia. Agradecemos que hayas participado en este programa. Y bueno, ya está dicha la dirección, katsanacen.com, si quieren saber más sobre el trabajo de Silvia, que como ven es muy interesante. Así que bueno, te agradecemos, Silvia, agradecemos su compañía y nos vemos en un próximo programa de Prometeo Desencadenado. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Muy agradecida. Por todos Muchísimas ustedes. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Corrompido por ese mismo poder, el ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, mal viviendo, sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos a analizar.